Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias nueva vez por acompañarnos. Tendremos un conversatorio en esta ocasión con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, en un momento verdaderamente definitorio en muchos aspectos para la vida de nosotros en la sociedad dominicana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo me siento muy halagado de estar aquí en el programa con usted y compartir algunas ideas. Mire, doctor, yo puedo decirle que usted es parte de la historia dominicana, porque usted le tocó en su momento representarnos, protegernos, albergarnos, orientarnos a cada uno de nosotros cuando surge un cruento virus que no sabíamos cuál era su magnitud, cuando estábamos todos atemorizados. Y usted, en una actitud siempre mesurada, siempre con el control de la situación, pues nos mantenía informados, nos mantenía al tanto, pero también al mismo tiempo ocupaba y desempeñaba sus funciones de ministro de Salud en esa situación tan difícil. Así que quería hacerle esa especie de reconocimiento y me imagino que todo quien está viendo el programa en este momento también participa de esta apreciación. En otro orden, y entrando en ese momento de inicios del año 2020, cuando surge el virus COVID-19 aquí en República Dominicana, me gustaría conocer cómo ustedes, las autoridades de salud, arman esa protección, ese equipo de trabajo, esa herramienta para poder enfrentar un enemigo prácticamente desconocido. ¿Cómo se blindan ustedes? ¿Qué hacen? Bueno, lo primero que debo decir es, hay un componente que tiene que ver con la gerencia sanitaria, que es yo creo que es muy importante el control de los ejes fundamentales de operación del sistema para uno poder conducir los elementos principales y que no se le vaya de la mano la guagua. Y eso pues conocíamos el sistema y yo diría que ya venía con una experiencia gerencial anterior y bueno, en ese momento contábamos también con una importante asistencia y ayuda de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que ya desde noviembre, cuando surge el virus en China, empezamos a pensar en la posibilidad, sobre todo cuando los primeros casos internacionales que se van dando, daban la connotación de que íbamos caminando hacia una epidemia que se pudiera mantener regionalmente, pero que evidentemente, tratándose de un coronavirus que ya había producido el SARS, era de cuidado. Y empezamos en diciembre el proceso de planeación para la prevención y control de riesgo. Ya en enero, que era evidente, ya estamos en plena planificación de la acción de prevención y control. Y en febrero, cuando ya se da la alerta de riesgo internacional que hace la Organización Mundial, pues ya nosotros estamos prácticamente culminando esa planificación con los técnicos del ministerio y consulta con los principales actores del sistema. De modo pues que cuando tenemos el primer caso ya nosotros tenemos la planificación hecha. Hemos puesto en el mando a todo un equipo y eso nos permitió a nosotros simplemente hacer la espera y empezamos por los controles a nivel de los puntos de entrada al país. Y posteriormente, cuando el 1 de marzo, que es cuando tenemos al señor Pascualini, el primer caso, pues ya nosotros teníamos en control. Él estaba en un hotel de Valladolid, igual que otros grupos también que, no sé si recuerdan las imágenes de los chinos que llegaron al país, que fueron tomados y llevados a Ramón de Lara, donde estuvieron en cuarentena hasta que fueron despachados,
pasadas las pruebas de lugar, ya nosotros estamos preparados para eso. De modo pues que cuando ese caso llega y se inicia, ya con esa preparación y los equipos, nos dio, yo diría, ganamos un tiempo precioso en esa planificación. De modo pues que luego ustedes nos veían en la calle permanentemente en esas medidas preventivas. Vamos a ver, doctor, y a ser testigos, remembrar un poco cómo la prensa se hacía eco en esos momentos de las situaciones que usted, su equipo, el Gabinete de Salud, el pueblo dominicano vivía ante algo inesperado que nos afectó y nos afecta a todos. Veamos. Doctor, mire, ahí vimos un collage de imágenes, desde niños fallecidos hasta nuestro gran Víctor, pasamos por la situación de don Khalil H. Esos titulares, cuando usted veía y su equipo que la prensa se hacía eco de un retrato de lo que estaba sucediendo, ¿qué pasaba por la mente de ustedes? Porque era una hecatombe sanitaria. Bueno, en ese momento nosotros teníamos la cabeza muy fría y actuábamos técnicamente, tomando las medidas de rigor que manda el procedimiento para estos casos. Ningún país del mundo se ha librado, que yo sepa, no hay un solo país que haya salido ileso de esta pandemia. Nosotros no éramos la excepción. Sabíamos que iba a llegar, una vez sobre todo que aparecieron los primeros casos en Canadá, Estados Unidos, era cuestión de tiempo. Por eso cuando aparecen ya los casos, pues lógicamente estábamos en el camino de ingreso del virus. Todo el manejo de la prensa, nosotros simplemente leíamos y posteriormente con un evento que sucedió ahí en la Duarte, donde un jovencito cayó con un ataque de epilepsia, pero en la prensa y en las redes se estaba manejando, miren cómo está goteando la gente por COVID-19. Ese es un factor que nos alarmó y que nos dio a nosotros la idea de que teníamos que tener cuidado con la comunicación en salud. ¿Y qué decisión entonces tomaron? Y la decisión fue montar las ruedas de prensa que posteriormente ya vimos y que se convirtieron en un día a día cada mañana en este país. ¿Recuerda usted el primer día que le tocó enfrentarse a ese batallón de periodistas y dar el primer boletín? No. Sí, cómo no. Nosotros también lo recordamos aquí. Sí. Veamos. Qué bien. En la República Dominicana informamos que el número de casos confirmados es de 112 casos que han sido definitivamente confirmados al día 20 de marzo y que incluyen un total de 3 fallecimientos en total, 2 de ellos anteriores y uno que se ha producido en el día de ayer de un ciudadano con una historia premórbida gástrica y que ha fallecido. De los casos confirmados, 37 tienen antecedentes de viajes a países con transmisión local activa, 18 corresponden a transmisión local o contactos expuestos a nivel local y 57 antecedentes de exposición que están bajo investigación para determinar los vínculos con la comunidad internacional. Doctor, esas imágenes que usted ve ahí corresponden, ya puede Richard cruzar para acá,
corresponden al primer boletín que usted leyó, doctor. ¿Lo recuerda ese momento? Totalmente. Fíjese en los datos que hay de 120 casos y que una buena parte de ellos eran importados. Era el momento en que teníamos casos importados y los primeros casos de conglomerados, que es como epidemiológicamente se llaman. Ahí es que aparecen los casos de la boda, los casos de los cruceros, que son los primeros, son bolsones de casos que aparecen vinculados a eso. Ahí están los casos de viajeros, como el padre y el niño aquel que estuvieron en el Ramón de Lara, que fueron internados. Y posteriormente ya tenemos una transmisión local que ahí habla de 37 casos. De modo pues que ya empezaban los casos locales. Y más adelante van a ver cuando ya sabemos que tenemos circulación comunitaria, hacia finales de marzo, principio de abril es cuando empiezan ya en grande la circulación comunitaria. Recuerdo muy bien ese momento, las tensiones que la sociedad estaba viviendo cada vez que se empezaba a hablar, los titulares que vemos en los medios, pues lógicamente, si bien mantenían en vigilia a la gente permanente, con los elementos que mencionaba anteriormente nos indujo a que teníamos que mantener a la población informada, pasara lo que pasara. Por eso en un momento la gente sentía que era como una lotería de muertos que estábamos dando. Pero estamos convencidos que en materia de salud a la gente hay que decirle exactamente la situación como está pasando, aunque duela. La señora de Villarriba, doctor, en este momento uno lo ve como una especie de jocosidad, pero ¿qué fue lo que pasó exactamente con ella, que tomó una decisión de escapársele a las autoridades, se sublevó, se puede decir, en determinado momento, doctor? Mire, ese caso, llegamos a un acuerdo con ella una vez que se confirmó que estaba positiva. Ella tiene una vivienda de buenas condiciones, había venido de Italia, donde vive, y lógicamente acordamos que ella permaneciera porque vivía sola y creo que la acompañaba un familiar que dormía con ella. Pero en el proceso de vigilancia nos dimos cuenta de que en las noches ella salía y iba a beberse tragos y cosas por el estilo, a circular en la comunidad de Villarriba, que es de donde era ella, y eso nos fue cercando hasta que pudimos determinar, bueno, en esta circunstancia tenemos que detener esto. Era el momento, fíjense que San Francisco de Macorís fue uno de los focos más importantes porque coincidió el carnaval 15 galleras que tiene el municipio de cabecera, más las que están en los pueblos. Por eso se hizo tan fuerte más la campaña política en San Francisco de Macorís, ese brote tan grande que tuvo. Entonces decidimos en ese caso que había que trasladarla a aislamiento aquí en el Ramón de Lara, y para sacarla pues fue muy tedioso porque la verdad que estaba revelada en ese momento, incluso bajo cierto efecto de alcohol. Y la extrañeza del caso de Claudio Pascualini, que fue quien inauguró el listado de contagios aquí en República Dominicana, el primer contagiado certificado por ustedes, Sí. que no quedaba, no había forma de que ese señor saliera de estar positivo. Duró, no sé, 2 meses positivo. Sí. Bueno, sí, sabe que teníamos que dar un PCR negativo y cada vez que ya se le hacía el PCR estaba positivo, con sintomatología incluso. Recordar que ese señor llegó con un estado de obesidad relativa. Era un señor bastante grueso cuando llega al hospital y las imágenes cuando salió pues eran verdaderamente, fíjense que es un hombre todavía él está interno ahí, pero si ustedes hubieran captado la imagen cuando él ya está afuera, no sé si está la imagen de la derecha es cuando la él de la sale, derecha, ya, sí. exacto, y es un hombre que tiene 40 o 50 libras menos, hasta el punto de que las enfermeras del hospital le decían que no se vaya, porque parecía un dandy. ¿Usted tuvo la oportunidad posteriormente o en algún momento de conversar o conocerlo? Sí, cómo no. Sí, hablamos con él allá para la despedida, que yo estuve allá para despedirlo. Y junto al doctor
Artiles, que era el director del hospital, a quien debo decir que tanto a ese hospital como al doctor Artiles, que era el director, deberán en algún momento esta sociedad hacerle un reconocimiento en el papel que jugó estelar en el manejo del COVID-19. Estamos hablando del hospital Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea Dominicana. Correcto. Fue el primer hospital, el más activo, el que organizó respuesta verdaderamente efectiva, y ese director, el doctor Artiles, yo sugiero incluso a las propias autoridades que necesita un verdadero reconocimiento por el trabajo realizado. Y hay muchos héroes, estoy hablando de ese hospital, pero hay otros también que jugaron papeles verdaderamente importantes, incluso de clínicas privadas, que jugaron, yo diría, la mayor cantidad de camas en un momento estuvo en el sector privado. Yeah. Doctor, nada, haciendo ese recuento, me trae a mis memorias que usted pudiera expresar los niveles de preocupación del presidente Danilo Medina y su cuerpo de ministro con las impresiones internacionales que se daban de la pandemia, sobre todo en Europa y en Asia y en algunos países de América Latina donde todavía no había corrido mucho. La impresión, la preocupación, el susto. ¿Qué preocupación tenía el presidente, el jefe de Estado en ese momento? Mire, el presidente jugó un papel extraordinario en la coordinación y gestión de la crisis. Era el gerente mayor en ese sentido, y teníamos una comisión presidencial, más el Ministerio, el Servicio Nacional de Salud y el sector privado. Todo aquello era un andamiaje ya bastante articulado, y yo creo que la conducción fue muy buena. Era una persona abierta, celosa con la información, que se mantuviera al día y lo más precisa posible para la toma de decisiones. Lo digo principalmente, doctor, por el cuarto de guerra de la parte científica de los médicos. Cómo ligar política de Estado, cómo ligar política partidista, todo ese tema. Sí, bueno, ahí en la comisión presidencial estaban todos los componentes, estaba la policía, estaba las Fuerzas Armadas, estaba el COE con el general Méndez, que jugó un papel extraordinario en esto, estaba el Servicio Nacional de Salud y 3 asesores adicionales que teníamos en ese momento. De modo pues que había el equipo, y estaba la licenciada Patricia de referencia, que también participaba. Yeah. Entonces, ese equipo se discutían abiertamente cada unidad, pues, aportando las informaciones del lugar. Y así se fue conduciendo el proceso, donde los componentes que tenían que ver con políticas, había una coordinación interinstitucional que debían ser tomadas por una institución, pues lógicamente desde ahí salían los lineamientos. Y en la parte sanitaria propiamente dicha, pues el ministerio tenía la vanguardia en ese sentido, en la conducción de ese proceso. Tenía incluso una mesa en la que participaban todos los actores nacionales, desde azonadores, la policía, Fuerzas Armadas, Colegio Médico, Sociedad de Neumología, Sociedad de Infectología. Es decir, ahí estábamos todos. Y eso, lógicamente, permitió que el presidente estuviera permanentemente en contacto con todos nosotros y facilitar lo que yo diría que ha sido un éxito que se refleja todavía hoy. Los casos por millón de habitantes aquí son de 394 por millón de habitantes que hemos tenido. En el mundo son de 638 por millón. Sí, fíjense usted la diferencia que hay. Pero en América Latina es de hoy 2.197 por millón. Miren la diferencia que hay entre la media, la media del mundo. De América, en América, 2.197 y 394, República Dominicana. ¿A qué se debe que nosotros hayamos podido tener unos niveles, igual que la letalidad, que no ha sido alta? ¿A qué achaca
o a qué obedece que nosotros podamos tener esas estadísticas positivas dentro de lo negativo? Bueno, varios factores. En la primera fase, yo creo que las medidas que se tomaron fueron apropiadas. Los protocolos que se imprimieron a toda la sociedad, empresas, etcétera, y el encierro, como hicieron todos los países que se hizo, fue efectivo en ese momento, de manera que se dilató. Murieron las personas que tenían básicamente comorbilidad. Llegó un momento en que el 48-50% de los fallecidos eran que tenían hipertensión y diabetes. De manera que fíjense ustedes que hasta dónde quedaban la letalidad que estábamos teniendo, cómo se circunscribía a esas patologías. Posteriormente tuvimos también ya la aparición de las vacunas, de la cual la gestión actual pues adquirió las vacunas y hemos estado en ese proceso. Las vacunas, evidentemente nosotros no contamos con vacunas, era mediante medidas epidemiológicas y de control sanitario lo que se actuaba, y una efectiva comunicación con la población para que coparticipara en tomar las precauciones del lugar. Ahora con la vacunación, pues lógicamente República Dominicana ha bajado la positividad, que es lo que se espera de los procesos de vacunación. Ahora estamos en un brote, ¿eh? Bien, vamos a hablar, doctor, de todos esos aspectos que usted ha mencionado en el último minuto en el desarrollo del programa, pero después de la pausa comercial. Venimos en breve con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Bien, para nosotros es de sumo interés que pueda mantenerse conectado con la hora 22 en todo momento. Así que nuestras redes están a disposición de ustedes para que se suscriban, para que nos sigan en las redes de la hora 22. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, usted en el segmento anterior, Abinader le preguntaba la actitud, la acción del presidente en ese entonces, licenciado Danilo Medina. Y yo quería, antes de que ya se cerrara completamente ese aspecto, en algún momento el presidente de la República directamente le llamó en alguna situación o situaciones a usted, o se manejaba eso de una manera distinta dentro del protocolo. No, teníamos reuniones frecuentes de la comisión presidencial, pero el presidente acudía al teléfono cuando lo estimaba necesario. Se comunicaba con nosotros, nos pedía una información o alguna sugerencia, pero siempre estuvimos en comunicación, o yo acudía al Palacio para presentar la información en ese sentido. De modo, el presidente es un gran gerente. Yo creo que es uno de los estadistas más efectivos en términos de logro y implementación de políticas públicas, que se puede medir en los indicadores nacionales. Este país tuvo un despliegue económico con un crecimiento de clase media, que es lo que estamos sufriendo con estos tapones. No son las guaguitas, las voladoras las que están causando, ni los conchos. El problema fíjese que es el sector privado. Cualquier calle que usted vea, son carros privados los que están causando esto, lo que significa que las estadísticas que ha llevado a más de 30% la clase media dominicana durante el gobierno de Danilo Medina, que venía desde antes creciendo en los últimos 20 años, pues lógicamente era la expresión de una gestión económico-social efectiva. La reducción de 43% de pobreza a 21% es una cosa espectacular. Reducir una pobreza extrema de 9 a 10 a 2.9, eso es una auténtica proeza, como lo han hecho todos los países. Los dominicanos iban de aquí, los puertorriqueños en Estados Unidos, eran asistidos mediante políticas sociales. Eso lo sabe, con cupones, con dinero que se le entregaba, y todavía ahora en la pandemia fue implementado también mecanismos que redundó aquí en las remesas también. Por eso vemos ese crecimiento de remesas, por la asistencia social. ¿Dónde? En focalización de grupos vulnerables. En materia de salud, la renovación de hospitales que se hizo aquí, hubo el error
que lo hemos reconocido, de tumbar 58 hospitales simultáneamente. Pero lo que ha quedado en estas plantas físicas de infraestructura, de tecnología que se ha metido en esos hospitales, nunca había pasado aquí. Bueno, el presidente Abinader lo reconoció, dijo, no era como pensábamos cuando fue a la ciudad, efectivamente, de la ciudad sanitaria sí, en la parte norte. Boca Chica alguna vez tuvo un hospital como el que tiene ahora. Neiva, que tiene un hospitalazo. Las Matas de Farfán, que tiene un hospital más grande que ellos mismos. O sea, y con tecnología, con unidades de cirugías modernas. Es decir, una cantidad de hospitales, los principales, que hay que ver en qué consistió eso, más los centros de diagnóstico que se establecieron, unidades de atención primaria mejoradas, la mejora en los salarios de los médicos y enfermeras, el cuerpo sanitario en general. Es decir, aquí hubo un cambio enorme, reducir el analfabetismo de 12-13% a un 5.6%, eso no es una proeza. Por debajo del 5% se estima que los países ya no tienen analfabetismo, porque lo que queda es un residuo, habitualmente por edades y condiciones, que se estima que ya implica que se ha controlado el analfabetismo, de manera que los efectos sociales, la mejoría que hubo en el país y los avances en turismo, no hay una agricultura ni hablar. O sea, los agricultores dominicanos le vendieron al turismo extraordinariamente, entraron en las políticas públicas que favorecía la compra a nuestros productores locales. Y eso creaba una dinámica a nivel nacional extraordinaria. Las carreteras de este país nunca habían estado como tapiz que se permitía desplazarse por todo el territorio nacional. De manera que estamos hablando de un gerente del cual las estadísticas están ahí, los resultados y los logros están ahí, a pesar de la pandemia, que hay que decir que tanto a este como el anterior gobierno también. Y a pesar de otro detallito que yo no quiero citar, para que sigamos hablando. No tenemos vamos a hablar de pandemia en citarlo, doctor. O sea, pero no hay un solo gobierno que no tenga ese detallito. Quisiera, doctor, hablando a propósito de pandemia, en esos momentos, en esos meses, ¿cuál puede haber sido, a su consideración, el momento más álgido, más duro, que a ustedes, o a usted particularmente, lo haya sentido, el momento más engorroso por el incremento de casos, por la dificultad del cúmulo de pacientes en hospitales, con UCIs llenas, con 500 personas en ventiladores? ¿Cuál puede usted indicar en su gestión hasta agosto del año pasado fue el momento más difícil? Mire, el punto más álgido que tuvimos, una media de 2.004 casos, 2.002 en promedio diario, fue julio, después de las elecciones nacionales. Y fíjense que los brotes han tenido que ver con situaciones en las cuales se rompe el tema del distanciamiento. Es decir, en medio de la campaña que se estaba dando, como los casos recuerden, de Puerto Plata, que ya había pasado 2 elecciones municipales, y allí precisamente por eso favorece el proceso de difusión del virus. Pero en esos momentos yo diría que San Francisco de Macorís fue uno de los momentos más difíciles que tuvimos para contener ese virus. Allá en San Francisco se nombraron 4 directores provinciales que iban cayendo en esa batalla que se libró casa a casa, barrio por barrio, en la búsqueda activa de casos, aislamiento, que tomábamos los casos y los llevamos al residencial ese Aguayo, que el gobierno no había entregado los apartamentos, y ahí fueron aislados, clasificados los que están positivos, los sospechosos y aquellos que ya estaban en una fase diferente. De manera que la intervención de las cárceles allá mismo que se hizo para evitar los grandes brotes. Aquí en la propia Victoria también, que hubo 2 intervenciones importantes porque se daban contagios y eran los lugares de peligro que teníamos que atender. De modo pues que yo creo que esos son los 2 momentos, el momento más difíciles que vivimos
durante la pandemia. Perdón, Abinader, hay un término que nosotros aprendimos a conocer a través de usted cuando se refería a medicamentos que no estaban al alcance de personas de escasos recursos económicos, sin embargo, el Estado los suplía sin costo alguno. Precisamente los medicamentos de alto costo. ¿En qué consiste ese programa? Mire, eso es el tocilizumab, que era, digamos, buque insignia para los casos graves que tuvimos. El tocilizumab es un medicamento monoclonal que se usa para artritis reumatoide, pero que en la presentación nosotros vimos que producía un bloqueo de la interleucina C, que interviene en la marea inflamatoria a nivel pulmonar de los pacientes. Entonces, si el tocilizumab tenía ese bloqueo a la interleucina 6, entonces debía ser activo en el manejo de la neumonía por COVID. Y iniciamos e indicamos que se hicieran las pruebas clínicas del lugar con unos resultados que se vieron desde las primeras. Incluso el propio ministro actual fue de los primeros casos que tuvimos y varios miembros de Unión Médica y que fueron tratados en ese sentido. Josecito Jacín, que es un caso, yo diría, el doctor Cruz Jiminián, mi querido amigo, también que sobrevivió al COVID con estos medicamentos. Ellos tres recibieron ese medicamento sí, claro, en el momento en que tenían COVID, que estaban internos. En el caso de Josecito Jacín, llega, él lo internan en la UCI y le ponen la primera dosis. Y el hombre dijo, pues yo estoy sano. Y me dice, Josecito se quiere ir, que ya él está sano, que él se va para su casa. Y digo, yo voy a mandar los guardias para allá, para que no crea que todavía la cosa es así. Un relajo, vamos a decir, que teníamos, pero era el indicador de la efectividad del manejo y eso ya ha sido reconocido no hace mucho. Cuando estuve en el Palacio Nacional, el presidente me decía, a propósito de tercera dosis, que reclamábamos los estudios sobre eso, que no estaban en esos momentos, que yo había tomado una decisión sin que fuera aprobado el tocilizumab por la FDA, pero sí tenía una aprobación donde, en el 2008, que fue que se aprobó ese monoclonal, que establecía el bloqueo a la interleucina 6 y por tanto, si eso lo producía, debía ser efectivo en el manejo de la marea inflamatoria a nivel pulmonar. Entonces fue una decisión que como administrador, rector usted del sector claro, salud tomó. Sí, se incluyó en el protocolo de manejo del COVID. Pero le trajo inconvenientes eso. No trajo inconvenientes, al contrario, era salvadora y fue salvadora. José Izquierdo, para poner un caso, que estuvo al borde de la muerte. Ustedes saben quién es José Claro, Izquierdo. Santiago, de los Caballeros. Hoy puede contar los días porque precisamente recibió ese tratamiento en Santiago con una asistencia que también es importante de los clínicos que intervenían en estos casos. ¿El Remdesivir también es de alto costo? Sí, son medicamentos caros, todos esos. Sí. El Remdesivir no estaba disponible, posteriormente empezó a llegar prácticamente a la salida nuestra, empezó a llegar y a usarse. Y otros antivirales también. Y en el caso de la hidroxicloroquina, ¿cuál fue la situación? La hidroxicloroquina terminó, fíjese, nosotros tomamos la decisión de incluirla en el protocolo de manejo en base a unos estudios franceses de Marsella, que eran los únicos que existían, y tenían la advertencia de que no debía usarse en pacientes cardiópatas con trastorno de segmento ST. Con esa salvedad podía usarse, pero las investigaciones posteriores han demostrado de que no era tan efectivo como presuponían los estudios franceses. No aceptamos nunca la ivermectina como parte del manejo, porque como se ha demostrado ya hasta el día de hoy, no era ni es efectivo en el manejo y prevención, que era una de las cosas que aquí se estaba usando, digamos, de manera... alegre. Yo diría alegre, exactamente.
y que nosotros nos opusimos en todo momento. Todavía se sigue usando, doctor. Bueno, la gente sigue con una costumbre y ciertas indicaciones que no son ni están basadas en evidencia. Y yo creo que la medicina de hoy tiene que hacerse con evidencia. Mire, doctor, ¿cuál fue la reacción del ministro de Salud Pública en esa ocasión, que es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, cuando se dieron las situaciones de Italia y de España, dos países de alto desarrollo y en términos de medicina, de políticas públicas, medicina pública, de todo lo que estaba pasando, tomando en cuenta lo que es América Latina y lo que es el Caribe y lo que es República Dominicana con su sistema de salud carenciado, con muchas dificultades, con muchos temas de recursos y de capacidad científica, lógicamente? Bueno, yo siempre digo una cosa, y quizás sea un indicador de la calidad del manejo, el grado de manejo adecuado que se pudo hacer en República Dominicana. ¿Cómo entender que países ricos de esa naturaleza tuvieran, como Estados Unidos, por ejemplo, que fue líder en las Américas y a nivel mundial con más casos y una mortalidad elevadísima? ¿Cómo entender un país como Italia, con los niveles de desarrollo que tiene, tener la catástrofe sanitaria que tuvo, en el cual había que elegir a quién quitarle un ventilador para que muera y salvar a otro? Esas situaciones se dieron en esos países. Italia aportó en medio de esa crisis las autopsias que se hicieron que mostraban la participación de términos de crisis de coagulación intrapulmonar que intervenía en la decisión fatal, el desenlace fatal de los pacientes, y eso indujo a introducir en los tratamientos los anticoagulantes como parte del arsenal de manejo del COVID-19. Posteriormente se demostró que los esteroides eran efectivos también y se introducen en el manejo del COVID-19 sobre la base de evidencias que los estudios venían relevando. En el caso de Italia específicamente, nosotros teníamos 4 vuelos semanales que venían de turistas de Italia, en un momento en que aquello empezó a desplegarse la pandemia en Italia, y nosotros ordenamos la suspensión bajo, lógicamente, la aprobación del presidente Medina, de suspensión de los 4 vuelos que traían esos aviones llenos de turistas de un centro y venían de donde estaba la pandemia más activa, que era Milán. De ahí salían los vuelos directamente a Punta Cana. ¿Nos afectó esa afluencia de turistas de Italia? Había que contenerla y se suspendieron los vuelos. Lógicamente, en los vuelos que llegaron antes de la medida, ahí surgieron, sobre todo porque muchos italianos vienen a Valladolid, muchos casos que fueron también tomados, y luego pues el desalojo de los hoteles y el regreso de los turistas que estaban en los hoteles fueron medidas que se tomaron en ese entonces, y el cierre de los hoteles. Mire, un tema muy, muy preciso y que dio mucho dolor de cabeza al pasado gobierno y que después se traspasó un poquito, no tanto, ya la luna de miel venía ya después de las elecciones. La parte política, de cómo se politizó el tema de la salud en medio de una pandemia desconocida, con una infraestructura hospitalaria diezmada por el tema de la construcción de los hospitales, o sea, muchos temas arriba. ¿Cómo en carne propia sufrió el exministro de Salud Sánchez Cárdenas esa situación, porque le dieron duro? Bueno, recuérdese, de marzo, 2 elecciones y julio. Es decir, que nos movimos en una movilización social por la política y que había que cumplir porque no teníamos institucionalmente otra salida. No podíamos suspender las elecciones y eso implica movilización. Se nos acusaba de manejar políticamente la situación, y para mí yo creo que eso era no solamente una falsedad, sino que además la historia ha hecho buenas las medidas que tomamos. Se nos decía que no se necesitaba el estado de emergencia en aquel entonces. Se nos regateaban 15 días del estado de emergencia, todavía en el periodo en que va creciendo
el proceso de pandemia y nos estaban regateando, acusándonos de politizar, porque estábamos cerrando, como estaban haciendo todos los países, bajo lo que es la metodología epidemiológica de manejo y de salud pública. Eso lo hicieron todos los países, pero aquí la decisión se decía que era una decisión mía. Recuerdo, a mí, yo siempre lo cuento, un video que anda por ahí que Pacheco, eso es un chantaje, decía Pacheco, del ministro de Salud, estar pidiendo 45 días como estado de emergencia. Imagino que ella le pidió perdón. Bueno, luego una chanza, una cosa, porque, bueno, pero es la manera de hacer política. Pasado eso y llegados ellos al gobierno, acaban hace pocas semanas, han gobernado más de un año con los estados de emergencia de 45 días. No de 15, sino y de con 45. vacunas, que nosotros no la teníamos. Bien, vamos a... Lo que quiere decir que la politización, si aquello era politización, esto sí que era politización. Política era la que se estaba indirgando a la metodología de manejo de una pandemia de la que se desconocían tantas cosas y que había que tomar medidas de esa naturaleza porque no teníamos lo que Pacheco tiene, vacunas. Vacunas. Doctor Sánchez Cárdenas, con su anuencia vamos a otra pausa comercial. En breve retornamos con este interesante conversatorio que estamos sosteniendo hoy día con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor Sánchez Cárdenas, nos quedan unos cuantos minutos de programa y quisiéramos ver los temas que podamos manejar en ese tiempo. Usted podría indicarnos una parte médica. Al inicio ustedes seguían porque la situación de esa enfermedad nueva era respiratoria, básicamente, ¿correcto? Sin embargo, luego se determina que el daño mayor que producía en el organismo de las personas afectadas era debido a un proceso inflamatorio. ¿Cómo manejaron ustedes ese descubrimiento, el inicio del manejo como situación respiratoria? Bueno, es que siempre fue una enfermedad de tipo respiratorio, un virus, como igual que la influenza, vamos a decir, Sí. con contagio, sistema de contagio parecido. ¿A quién no le ha pasado que va y se reúne con un grupo donde hay alguien que tiene un resfriado, una gripe, y al otro día usted siente su cuerpo cortado que se contagió con esa persona? Eso le ha pasado a todo el mundo. Pues con estos casos pasa exactamente igual. Es decir, un virus respiratorio que se transmite de persona a persona y sobre todo si hay aglomeraciones y que por tanto eso condujo al método que ya tiene bastante tiempo en el manejo de enfermedades contagiosas, del distanciamiento. ¿Para qué? Para no contagiarnos. Por eso se habla de 1 metro de distancia entre personas para evitar eso. Entonces, si es respiratorio, lógicamente, lo que veíamos era de que el comportamiento del virus en personas jóvenes era más leve, casi asintomáticos a veces, y que se confundía con un resfriado común. Mientras que en personas de mayor edad y que tenían enfermedades crónicas, que se asocia lógicamente con las personas de mayor edad, era donde tenía sus efectos catastróficos. Eso vimos en Italia, los mayores que morían, los jóvenes que pasaban su virus prácticamente, pero eran los que llevaban a la casa, porque además son los que estaban en la calle y en los teteos y esas cosas, y entonces los padres, los abuelos, eran los que sufrían las consecuencias fatales porque no tenían la preparación y las condiciones que tenía un joven que no tenía enfermedades crónicas y cosas parecidas, por tanto eran las víctimas propicias del COVID. Y eso fue lo que vimos. Enfermedades respiratorias que terminaban afectando primero dolores de cabeza, estornudos, anosmia, pérdida del olfato, etcétera, dolores musculares, unos con diarrea, así, un cuadro florido de esa naturaleza y tos,
que luego se podía convertir en una neumonía por COVID-19, que era la que terminaba produciendo la catástrofe en personas crónicas. Ese manejo, pues los clínicos poco a poco fueron dominando la enfermedad hasta que hoy día tenemos mucho más efectividad, más medicamentos, más precisión por las evidencias que a nivel mundial se ha ido con la investigación aportando para un manejo más efectivo. Eso ha conducido, yo pienso, a una reducción de la mortalidad y el agregado ahora de la vacuna, pues lógicamente mucho más. Bajó la positividad enormemente a pesar de los rebrotes. Y ojo con una cosa que también es importante, el hecho de que, como vemos hoy en Reino Unido, que se vacunó con Pfizer y AstraZeneca, tenemos un brote. 45,000 personas diarios son contagiadas. Pero la muerte es menor, porque uno de los efectos positivos no es porque tú te vayas, es reducción de la mortalidad, reducción de la gravedad de la enfermedad, aún te dé, y tú puedes pasar un segundo ataque del virus. Y eso es lo positivo que tiene la vacuna. ¿Eliminación de la enfermedad es una utopía? Mire, eso está de verse a futuro. Todo indica de que esto se volverá una enfermedad endémica, como ha sido con la influenza. Y la gente, hay que tener cuidado porque estas variantes que estamos viendo más agresivas son procesos adaptativos. Los virus son un ser vivo, el más pequeño, que vive adaptándose. Y en la medida en que tenga más espacio para reproducirse, más posibilidades hay del desarrollo de nuevas variantes más agresivas por ese proceso adaptativo. Así como nosotros nos adaptamos, o los animales se adaptan, los virus también hacen su proceso adaptativo, hacen cambios que le dan más seguridades y garantías de que van a seguir viviendo. Todo lo que vive quiere seguir viviendo y busca la ventana a través de la cual lograr eso. El virus no es una excepción. Y entonces, cuando pase un año, que ya tengamos un año vacunados, ¿qué vamos a hacer? Seguir manejando el proceso. Lo ideal es, la política principal es que los 6.3 millones que tienen una dosis, esos 6 millones de personas cumplan el plan de 2 dosis. Yo creo que sería la ganancia más importante en materia de salud para el manejo del COVID-19 en estos momentos. Y todo el enfoque de política tiene que ir dirigido a que esos 6.3 millones tengan su segunda dosis, con lo cual completaríamos más 11.3 millones de vacunados y ganaríamos la inmunidad de rebaño. No temer a una reinfección, porque estamos viendo reinfección en personas, pero más leve, sin la gravedad que tenía en aquellos, como dijo el ministro en días pasados, que de 31 muertos, 29 no estaban vacunados. Hay un dato que él debió agregar, pero vale la información. Los vacunados tienen mayor protección, más seguridad de que en una reinfección, como si fuera la gripe, que también repite, también tiene la capacidad de repetir. Ya. Mire, le voy a robar un minuto. Su evaluación del desempeño de la actual administración del Ministerio de Salud y del propio gobierno en términos de políticas centrales, justamente ahí. En materia de salud, yo diría que el gran logro de este gobierno está en la adquisición de las vacunas y el esfuerzo que se ha hecho en esa dirección, pero con una gran debilidad en materia de vigilancia epidemiológica y de control, seguimiento de casos. Yo creo que el haber prescindido de técnicos que tenían años, a mí no se me hubiera ocurrido quitar técnicos que encontré ahí, que tienen la experiencia acumulada, digamos, la memoria sanitaria de este país, de quitarlo, y ahora lo han quitado y traído a gente que está haciendo medicina, pero en salud pública la cosa es diferente. Nosotros no vamos a la cabecera de una cama de un paciente. Estamos hablando de salud pública, políticas poblacionales y de manejo, que es otra cosa, de salud pública, epidemiológica, es diferente al enfoque clínico, como yo explicaba al principio.
Entonces, en ese sentido, ese es su gran logro. Veo una gran debilidad en ese sentido, debilidades en el campo comunicacional que explicaba anteriormente, que creó vacíos comunicacionales y generó cierto desconcierto en la población, con lo cual afectó incluso a el propio plan de vacunación. Yo creo que... ¿Lo está haciendo bien el ministro? Bueno, lo está haciendo mejor que el anterior, yo creo que sí. Está mucho mejor, pero en términos de las políticas, habría que ver otros elementos más de política sanitaria, porque hay muchas quejas en términos de la ausencia de medicamentos en hospitales, en términos de alto costo, que tienen gran dificultad y que debiera investigarse lo que está pasando también ahí, en términos de la política de control de vectores, zoonosis, etcétera, y en materno-infantil, que tenemos un aumento de la mortalidad sobre el 20% y hasta 30%, bien, lo cual es indicativo de que hay sus falencias importantes producto de esos cambios que se produjeron. Doctor, a manera de despedida, mucha gente pregunta y se pregunta, ¿cómo es que usted nunca resultó contagiado por el COVID? Bueno, porque yo tomaba las medidas que recomendaba. Mascarilla permanentemente, yo andaba con mi alcohol y en cada actividad de esa, pues no solamente ponía alcohol también en la mascarilla, sino también mantener un distanciamiento con la gente adecuada, pero estar ahí, porque en esos momentos en el cual, producto de las medidas, muchos de los técnicos del ministerio y del sistema, recuerden que se fueron por edad o por comorbilidad, se fueron a su casa. Y aunque yo tenía la edad para irme a mi casa, tenía que ser el comandante de las tropas en ese momento y tenía que dar el ejemplo. Y eso permitió que, como decía de San Francisco de Macorís, 4 directores provinciales se enfermaran y iban siendo sustituidos y seguíamos en la calle. Y logramos contener la hemorragia que había de casos en San Francisco de Macorís. En la calle la gente nos sentía cercanos y estábamos acompañando a la población. Y yo creo que eso es una cosa vital en manejo de salud pública, que la gente sienta al sistema que está cerca, que puede acudir a él y que va a hallar una receptividad, que tuviera canales de comunicación de dónde estaba doliendo para que el sistema pudiera asistir. Y yo creo que el gobierno Medina logró esos propósitos. Bien, doctor Sánchez Cárdenas, le agradecemos, a Abinader Fortunato y un servidor, que haya estado con nosotros compartiendo sus vivencias, que me imagino quizás algún día quedarán plasmadas en un libro, porque como dije al inicio, usted es parte de la historia dominicana, porque enfrentó, representando el Ministerio de Salud Pública, a esa malvada enfermedad, como yo la determino, el COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Cómo no, mucho gusto. Bien, señores, hasta mañana, Dios mediante, en la hora 22.